Me llamo Madison Parker. Tengo 27 años. Y si alguien me hubiera dicho hace 10 años que heredaría todo el imperio de mi abuelo, valorado en $5.000 millones, me habría reído en su cara. En aquel entonces, yo era la hija no deseada, expulsada de casa el día que cumplí 18 años con nada más que una mochila y una mueca de desdén de mis padres. Nunca sobrevivirás sin nosotros. Así que, imagina entrar en un juzgado el mes pasado, enfrentándome a esos mismos padres, con sus trajes perfectos y sonrisas falsas. Mi hermano mayor, Ethan, estaba sentado a su lado como si ya fuera el dueño del mundo. Mi madre se inclinó, su perfume asfixiando el aire, y susurró dulcemente, por supuesto, Madison, lo administraremos todo por ti. Mi padre asintió con aire de suficiencia, como si mi vida, mi futuro y $5.000 millones ya estuvieran en sus manos. Pero cuando el juez pasó a la siguiente página del testamento, sus sonrisas se congelaron y luego se hicieron añicos. Crecí en una casa donde las apariencias importaban más que el amor. Mis padres, Richard y Diane Parker, no eran pobres, ni mucho menos. Papá era un ejecutivo regional en una empresa de logística. Mamá era del tipo de persona que vivía para las fiestas de cóctel y los chismes del vecindario. Pero si mirabas debajo de las sonrisas pulidas, veías la podredumbre. Solo valoraban al hijo que encajaba en su imagen perfecta. Ese hijo era mi hermano, Ethan. Él era el niño de oro, un estudiante de sobresaliente, la estrella del fútbol, aquel a quien mis padres exhibían en las cenas. Cada una de sus victorias era una celebración familiar. Cuando Ethan fue aceptado en la universidad de sus sueños, papá abrió champán. Cuando yo escribí un cuento que ganó un concurso local, mamá se encogió de hombros y dijo, «Qué bonito, pero eso no pagará las facturas». No es que yo fuera rebelde. No me escapaba ni rompía las reglas. Simplemente, no encajaba en el molde. Me gustaba más el arte que los deportes, los libros más que los coches, las noches tranquilas más que las fiestas ruidosas. Por eso, me tildaron de difícil. Cuando pregunté por qué Ethan había recibido un coche nuevo a los 16 años mientras que yo tenía que conseguir que mis amigos me llevaran, la mandíbula de mi padre se tensó. La vida no es justa, Madison. Aprende cuál es tu lugar. Para cuando cumplí 17 años, la tensión en la casa era insoportable. Cada cena se convertía en un juicio. Mamá ponía los ojos en blanco cada vez que yo pedía una justicia básica. Ethan sonreía con aire de superioridad desde el otro lado de la mesa, haciendo girar las llaves de su coche, regodeándose en la gloria de ser intocable. ¿Y papá? Papá simplemente me miraba como si yo fuera un problema del que estaba deseando deshacerse. Nunca olvidaré la noche en que se inclinó hacia adelante, con su voz baja y cortante. Si a los 18 años sigues viviendo bajo este techo, eres una fracasada. Las palabras cortaron más profundo que cualquier bofetada. Me reí entonces, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Pero por dentro, me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Y cuando llegó mi 18º cumpleaños, cumplieron su promesa. No fue una despedida silenciosa. Fue una actuación. Mamá me llamó a la sala de estar, con Ethan holgazaneando en el sofá como si fuera un espectáculo. Papá estaba de pie, erguido, sosteniendo un sobre. Hemos decidido que es hora de que aprendas lo que es la responsabilidad, dijo con frialdad. No más dinero, no más apoyo. ¿Estás por tu cuenta? El sobre no contenía nada. Ni un cheque, ni una red de seguridad, solo un gesto simbólico de que habían terminado conmigo. Metí lo que pude en una mochila, 2 mudas de ropa, un cuaderno de bocetos y mi teléfono. Cuando dudé en la puerta, la voz de mamá resonó, melosa pero cruel. No te preocupes, cariño. Algún día nos lo agradecerás. Esa noche, dormí en el asiento trasero de mi viejo coche, mirando al techo, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado tan completamente. Mientras tanto, Ethan publicaba fotos de su fiesta de fraternidad, sonriendo con un MacBook nuevo que papá le había comprado. La única persona que no me abandonó fue mi abuelo, William Parker. Me invitaba los fines de semana, me daba de comer, me dejaba dormir en su sofá cuando no tenía a dónde ir. Nunca dijo mucho sobre mis padres, pero la forma en que sus ojos se oscurecían cuando se mencionaban sus nombres me decía que sabía la verdad. Con el tiempo, se convirtió más en un padre para mí de lo que el mío jamás fue.
Los años después de que me fui de casa se convirtieron en una lucha por la supervivencia. Trabajé en empleos a tiempo parcial, estudié cuando pude y reuní lo suficiente para alquilar un apartamento diminuto. No era glamuroso, pero era mío. A pesar de todo, mi abuelo, William Parker, fue el único familiar que nunca me dio la espalda. Me daba dinero para la compra cuando pensaba que no lo estaba mirando. Me invitaba a las cenas de los domingos y me recordaba con un firme apretón de manos: Madison, eres más fuerte de lo que crees. Así que cuando llegó la llamada, me dejó sin aliento. El abuelo se había ido. Aunque sabía que había estado enfermo durante un tiempo, una parte tonta de mí creía que nos sobreviviría a todos. Testarudo, firme, inquebrantable. Perderlo fue como perder la única ancla que me quedaba. Los días posteriores a su muerte fueron una neblina. No esperaba nada de la herencia. Quizás un reloj viejo, una carta, algo pequeño para recordarlo. Ciertamente no pensé que me citarían para la lectura de un testamento en el juzgado del condado. Cuando llegó el sobreoficial, con el sello del Tribunal de Sucesiones, mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, las palabras eran claras. Se requiere que los herederos de William Parker asistan a la lectura de su última voluntad y testamento. Mi nombre figuraba junto al de mis padres y Ethan. Casi no fui. Una parte de mí quería llorar en paz, lejos de su órbita tóxica, pero otra parte, quizás la que mi abuelo había alimentado, se negó a dejar que me borraran de su historia. Así que, en una mañana gris de lunes, entré en el juzgado. Ellos ya estaban allí, por supuesto. Mis padres, Richard y Diane, vestidos como si asistieran a una gala en lugar de a la lectura del testamento de su padre. Las perlas de mi madre brillaban contra su blusa de seda, su lápiz labial un tono demasiado brillante. Papá estaba sentado con las manos cruzadas con aire de suficiencia, sus gemelos reflejando la luz. ¿Y Ethan? Ethan parecía haber nacido para heredar un imperio. Su traje azul marino estaba hecho a medida, su sonrisa era amplia, como si todo el procedimiento fuera solo una formalidad. Cuando crucé el umbral, los tres se giraron. La sonrisa de mi madre se estiró demasiado. Dulce como el azúcar. Madison, cariño, arrulló como si no hubiéramos pasado años sin hablarnos. Sabía que vendrías. Papá asintió secamente, sus ojos ya volviendo al maletín del abogado como un halcón observando a su presa. Ethan sonrió con aire de superioridad y murmuró lo suficientemente alto para que yo lo oyera: esto será divertido. Me senté frente a ellos, con el pulso martilleando en mis oídos. El aire se sentía espeso, sofocante, como si las propias paredes supieran lo que estaba a punto de suceder. El abogado, un hombre de ojos agudos llamado señor Whitmore, se aclaró la garganta y ajustó sus papeles. Estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de William Parker, comenzó. La mano de mi madre rozó la mía, sus uñas presionando ligeramente mi piel. No te preocupes, Madison, susurró. Por supuesto, lo administraremos por ti. Mi padre asintió con aire de suficiencia, como si los miles de millones ya estuvieran en su cuenta. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de golpearles. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el crujido de los papeles mientras el señor Whitmore, el abogado, pasaba a la primera página del testamento. Mis padres se inclinaron hacia adelante. Ethan se recostó como un rey esperando su corona, y yo me agarré al borde de mi silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esta es la última voluntad y testamento de William Parker, comenzó el señor Whitmore, con voz firme, fechada y notariada un año antes de su fallecimiento. Mi madre exhaló audiblemente, como si lo hubiera ensayado. Miró a Ethan, luego a mí con una sonrisa condescendiente. Papá apoyó la mano en su rodilla, engreído y seguro. Casi podía oír el guión que habían escrito en sus cabezas: Ethan hereda la fortuna, ellos la administran juntos y yo me desvanezco en la irrelevancia. Pero entonces, las siguientes palabras del señor Whitmore partieron el aire como un trueno. Yo, William Parker, por la presente dejo la totalidad de mi patrimonio, valorado en aproximadamente $5.000 millones, a mi nieta, Madison Parker. El tiempo se detuvo. Juro que el reloj de la pared enmudeció. Por un instante, nadie se movió. Mis padres se quedaron congelados a media sonrisa, sus rostros resquebrajándose como máscaras de porcelana. La mandíbula de Ethan cayó y luego se cerró de golpe con un clic audible.
Parpadeé, segura de haber oído mal. 5.000 millones para mí. Mi pulso tronaba tan fuerte que apenas registré al abogado continuando. Es mi deseo expreso, leyó el señor Whitmore, que este patrimonio se deje en su única posesión, sin fideicomisarios, sin supervisión y sin gestión condicionada. Madison Parker tendrá el control total de los activos, propiedades y participaciones con efecto inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como buitres que se dan cuenta de que su presa ha escapado de sus garras, mi familia se revolvió. La voz de mi madre fue la primera en sonar, estridente pero teñida de azúcar. Bueno, por supuesto que tiene sentido, dijo, aplaudiendo ligeramente. Madison siempre estuvo muy unida a su abuelo. Naturalmente, necesitará nuestra guía, ¿no es así, Richard? Papá se enderezó, asintiendo rápidamente, con la sonrisa tensa. Sí, por supuesto. 5.000 millones es, bueno, es una responsabilidad enorme para alguien tan joven, tan inexperta. Intervendremos, gestionaremos las inversiones, supervisaremos las propiedades, te protegeremos de cometer errores. Ethan se rió por lo bajo, un sonido frío y cortante. No te lo tomes a mal, Maddie. Pero nunca has sido precisamente responsable. ¿Recuerdas cuando agotaste el límite de esa pequeña tarjeta de crédito en tu primer año de universidad? Multiplica eso por 5.000 millones, un desastre anunciado. Me quedé helada. Cada palabra me azotaba como un látigo. Su arrogancia era asombrosa. Incluso aquí, incluso ahora, después de que mi abuelo me hubiera confiado todo, no podían verme como alguien capaz. Para ellos, yo seguía siendo la débil, la prescindible. El señor Whitmore se aclaró la garganta. Para aclarar, dijo con firmeza, el señor Parker especificó que el patrimonio pertenece únicamente a Madison Parker. Sin fideicomisarios, sin supervisión familiar, sin gestión compartida. Sus instrucciones son explícitas. La mandíbula de papá se tensó. Forzó una risa. Entendemos. Solo nos preocupa su bienestar. ¿Lo entiendes, verdad, Madison? Me miró entonces, llamándome Madison, como si fuera un gesto de afecto, aunque sus ojos brillaban de furia. Mamá se inclinó más, sus uñas clavándose en mi brazo. Cariño, sabes que solo queremos lo mejor. Déjanos guiarte. El abuelo querría que todos nos beneficiáramos. Esa palabra, beneficiarse, quedó flotando en el aire. Beneficio para ellos, no para mí. Algo se agitó en mi interior. Un calor que no había sentido en años. Recordé cada noche fría en mi coche, cada sonrisa cruel en la mesa, cada vez que me dijeron que no era suficiente. Y ahora aquí estaban, tratando de clavar sus garras en lo único que mi abuelo me había confiado. Mantuve mi rostro neutral, mis labios apretados, pero por dentro estaba hirviendo. Ethan se inclinó hacia adelante, sonriendo de nuevo. Piénsalo, Maddie. Ni siquiera eres dueña de una casa. Vives de alquiler. Nunca has invertido un céntimo. 5.000 millones te ahogarán. Papá ha manejado dinero toda su carrera. Simplemente tiene sentido. Por un momento, casi me río. Todavía no lo entendían. El abuelo los había calado a todos. No me había elegido por lástima. Me había elegido porque sabía que yo podría superar su codicia. Y mientras sus voces seguían, llenas de falsa dulzura y dardos venenosos, me senté más erguida en mi silla. No dije una palabra. Todavía no. Pero sabía que esto era solo el comienzo de una guerra que nunca podrían ganar. La escena del juzgado fue solo el acto de apertura. Para cuando volví a mi apartamento esa noche, mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de mi madre. Deberíamos hablar, cariño. Tu padre y yo sabemos que es lo mejor. No tomes decisiones precipitadas. Cada mensaje goteaba falsa preocupación, pero yo sabía la verdad, estaban al acecho. Desesperada, los ignoré. Durante 2 días, silencio. Luego, una noche, tarde, un golpe sacudió mi puerta. Cuando abrí, allí estaba Ethan, apoyado en el marco con su chaqueta a medida. Esa sonrisa exasperante pegada a su rostro. Sin esperar permiso, entró. Lindo lugar, dijo,
mirando mi modesta sala de estar como si inspeccionara un motel. Pero seamos honestos, Maddie. Esto ya no sirve. 5.000 millones de dólares y vives aquí. Es vergonzoso. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres, Ethan? Se hundió en mi sofá, estirándose como si fuera suyo. ¿Simple? Estoy aquí para asegurarme de que no te pongas en ridículo. Has vivido a pequeña escala durante tanto tiempo que ni siquiera te das cuenta de lo que tienes. Papá sabe de inversiones. Mamá conoce a la gente. Y yo tengo visión, estilo. Juntos, podríamos convertir el imperio del abuelo en algo más grande. Pero solo si dejas de ser terca. Sus palabras dolieron, no porque tuvieran verdad, sino porque hacían eco de cada insulto que había oído en casa. Pequeña, terca, incompetente. Se había aprendido su guión de memoria. No necesito tu ayuda, dije con firmeza. El abuelo me lo dejó a mí. No a ti, no a ellos. A mí. Su sonrisa vaciló por primera vez. Lo cubrió con una risa, pero vi el destello de pánico en sus ojos. ¿De verdad crees que puedes manejar esto sola? Sé inteligente, Maddie. Entrégalo antes de que te ahogues. Le mostré la puerta. Pero Ethan no fue el único. Al día siguiente, apareció mi madre. Sin llamar, simplemente entrando como si todavía fuera la dueña de mi vida. Se sentó en una silla, alisándose la falda, con voz melosa. Cariño, siempre has sido demasiado sensible. Este dinero podría arruinarte. Déjanos cargar con el peso. La miré fijamente, recordando la noche en que sonrió mientras me echaba. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi brazo ahora, igual que en el juzgado. Piénsalo como un esfuerzo familiar, arrulló. El abuelo querría que todos nos beneficiáramos. Beneficiarse. La misma palabra envenenada. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta con llave y me senté en silencio, con el pecho oprimido. Por un momento, la duda susurró, quizás tenían razón. Quizás no era lo suficientemente fuerte. Pero entonces imaginé los ojos firmes del abuelo. La forma en que me había dicho, piensas antes de hablar, eso no es debilidad. ¿Eso es fuerza? Esa noche, tomé una decisión. No más jugar a la defensiva. A partir de ahora, documentaría cada palabra, cada amenaza, cada intento de manipularme. Si querían una guerra, estaría preparada. Y en el fondo, sabía que esto era solo el principio. Pensaba que los susurros y los chantajes emocionales eran malos. Pero nada me preparó para la traición descarada. Comenzó con una llamada telefónica. Estaba en el trabajo cuando mi móvil vibró. Era el señor Whitmore, el abogado. Su voz era cortante. Urgente. Madison, necesito preguntar, ¿autorizaste a alguien a acceder a las cuentas del patrimonio? Se me encogió el estómago. No. ¿Por qué? Suspiró. Alguien se presentó en el banco como tu representante. Intentaron retirar fondos. Afortunadamente, las estipulaciones en el testamento de tu abuelo marcaron el intento. El banco se negó. Pero Madison, fueron insistentes. No necesité preguntar quién era. Podía imaginarlo perfectamente. La voz severa de mi padre, la sonrisa azucarada de mi madre, la arrogancia de Ethan, todo hilado en una mentira para reclamar lo que no era suyo. Esa noche, pasé en coche por su casa. Las luces brillaban cálidamente, el porche tan impecable como siempre. 2 coches estaban aparcados en la entrada como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, la vista era veneno. Ya no eran solo manipuladores. Eran ladrones. Y como si eso no fuera suficiente, comenzó la campaña de difamación. Los pueblos pequeños prosperan con los chismes. Y mis padres lo sabían. De repente, la gente en el supermercado me miraba de otra manera. La cajera que antes sonreía ahora murmuraba, debe ser agradable vivir del dinero de un viejo. En la gasolinera, oí susurros. Se lo robó a su hermano. Esa fortuna no era para ella. Incluso mis pocos amigos se distanciaron. Las llamadas telefónicas cesaron.
Las invitaciones desaparecieron. La narrativa se estaba extendiendo, yo era codiciosa, indigna, un fraude. Una noche, sentada sola en la mesa de mi cocina, el peso de todo me aplastó. Tenía el dinero, sí, pero se sentía como una trampa. Si lo usaba, alimentaría su historia. Si me quedaba callada, me ahogaría en el silencio. Por primera vez desde la lectura del testamento, me pregunté si quizás tenían razón. Si quizás no era lo suficientemente fuerte. Mi mano se deslizó hacia un cajón. Dentro, escondido bajo viejos recibos y un bolígrafo seco, había un sobre que casi había olvidado. Era de mi 21º cumpleaños. El abuelo me lo había entregado entonces con una sonrisa cómplice, diciendo, algún día lo entenderás. Con manos temblorosas, lo abrí. La carta dentro estaba escrita con su letra firme y ligeramente temblorosa. Madison, si estás leyendo esto, espero que ya hayas aprendido que el mundo no da, quita. No los dejes. Eres más fuerte de lo que crees, y un día tendrás que demostrarlo. Cuando llegue ese momento, no te acobardes. Mantente firme. Solo pueden robarte si tú se lo entregas. Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía esas palabras una y otra vez hasta que se grabaron en mí. Mi abuelo lo había sabido. Los había calado mucho antes que yo. Y había confiado en mí, no en ellos, para superarlo. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en el sobre y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo no desapareció, pero se endureció hasta convertirse en determinación. Querían jugar sucio. Bien. Dejaría de reaccionar y empezaría a prepararme. Esto ya no era supervivencia. Era la guerra. La carta lo cambió todo. Por primera vez, sentí la presencia de mi abuelo no solo como un recuerdo, sino como una guía. Sus palabras encendieron un fuego en mí. No te acobardes. Mantente firme. Comencé a prepararme en silencio, metódicamente. El primer paso fue encontrar a alguien de confianza para el lado financiero. No un asesor ostentoso vinculado al mundo de mi padre, sino alguien sensato, meticuloso. A través de la recomendación de un compañero de trabajo, conocí a Robert Hall, un hombre canoso con ojos tranquilos y un bloc de notas legal amarillo permanentemente bajo el brazo. No se deshizo en halagos por los miles de millones ni trató de deslumbrarme con jerga. En cambio, hizo preguntas cuidadosas. ¿Qué quieres que signifique este dinero? ¿Cuáles son tus metas? ¿Tus miedos? Escuchó sin juzgar mientras le confesé que estaba aterrorizada de ahogarme bajo el peso de todo aquello. Cuando terminó nuestra primera reunión, deslizó un plan simple sobre la mesa. Eres más capaz de lo que crees, Madison, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Solo necesitabas que alguien te lo confirmara. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Con la ayuda de Robert, di pequeños pasos deliberados. Compré una casa modesta, no una mansión, solo un lugar tranquilo de donde nadie pudiera echarme. Caminando por esas habitaciones vacías, me susurré, esto es mío. Verdaderamente mío. Pero sabía que el dinero por sí solo no me protegería. Mis padres eran implacables, y los chismes eran su arma. Así que decidí contraatacar como lo habría hecho mi abuelo, construyendo respeto. Me uní a la junta de una organización benéfica local que él había apoyado. Al principio, estaba nerviosa, los susurros de que no lo merecía aún me seguían. Pero poco a poco, la gente comenzó a verme como algo más que un titular. Recordaron la integridad de William Parker, y por extensión, comenzaron a respetarme. Entonces llegó el punto de inflexión. En una de esas reuniones de la Junta, me presentaron a Daniel Grant, un abogado jubilado de unos 50 años con ojos agudos y una presencia tranquila y dominante. Cuando se enteró de que yo era la nieta de William Parker, su expresión se suavizó. Tu abuelo era un hombre excepcional, dijo, agarrando mi mano. Siempre habló muy bien de ti. Una semana después, tomando un café, Daniel se inclinó y bajó la voz. Deberías saber que tu abuelo anticipó problemas después de su fallecimiento. Puso en marcha ciertas protecciones. Se me cortó la respiración. Protecciones. Daniel asintió, deslizando una carpeta gastada sobre la mesa. Dentro había documentos que nunca había visto.
Cláusulas férreas, estipulaciones notariadas. Si tus padres intentan interferir o presentarse como tus representantes, quedan automáticamente desheredados. No solo moralmente, Madison, legalmente. Él te protegió. Miré los papeles, con el pecho oprimido. Mi abuelo no solo me había dejado dinero. Me había dejado una fortaleza. Por primera vez, me di cuenta de que ya no jugaba a la defensiva. Tenía ventaja, pruebas, munición. Daniel se recostó, su voz tranquila pero firme. Creen que eres débil. No se dan cuenta de que tienes la mano más fuerte. Cuando se pasen de la raya, y lo harán, estarás preparada. Salí de esa reunión con una nueva sensación de claridad. Mis padres ya no se enfrentaban solo a mí. Se enfrentaban a la previsión de mi abuelo, a mis aliados y a mi determinación. La guerra no había terminado. Pero, por primera vez, sentí que podía ganar. Debería haber sabido qué iba a pasar. Durante semanas, mis padres y Ethan habían estado dando vueltas como tiburones, probando los límites, buscando debilidades. Habían intentado la culpa, la manipulación y el robo. Nada había funcionado. Así que escalaron al único lugar donde pensaban que podían ganar, el juzgado. Era una fresca mañana de otoño cuando Daniel me llamó. Su tono era más agudo de lo que nunca le había oído. Madison, han presentado una petición ante el tribunal esta mañana. Alegan que no eres apta para administrar el patrimonio. Solicitan la tutela de tus bienes. Casi se me cae el teléfono. ¿Tutela? Tengo 27 años. Ese es su ángulo, dijo Daniel sombríamente. Argumentarán que eres inexperta, inestable, incapaz. Pero recuerda, nos hemos preparado para esto. La audiencia se fijó para la semana siguiente. Los días previos se estiraron como un alambre. Cada vez que salía, sentía el peso de los susurros. Los vecinos me miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Mis padres habían estado ocupados envenenando el pozo. Para cuando entré en el juzgado, mis manos temblaban. Llevaba un sencillo traje azul marino, nada llamativo. Quería parecer competente, firme. Al otro lado del pasillo, mis padres y Ethan estaban sentados juntos, flanqueándose como soldados. La sonrisa de mi madre era melosa. La mandíbula de mi padre, tensa por la engreída anticipación. Ethan prácticamente brillaba de arrogancia. Cuando el juez nos llamó al orden, su abogado se levantó y se lanzó a una actuación. Sus palabras destilaban condescendencia. Señoría, mis clientes están profundamente preocupados por su hija. Mientras lloran la pérdida de William Parker, no pueden ignorar el riesgo de entregar un patrimonio de $5.000 millones a alguien tan inexperta e impulsiva como Madison. No tiene historial de gestión financiera, ni activos propios antes de esta herencia, y un historial de malas decisiones. Es lógico que sus padres, adultos exitosos y establecidos, intervengan para salvaguardar el patrimonio. Ethan asentía solemnemente a cada frase, como si estuviera ensayado. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, fingiendo emoción. Mi padre miraba directamente al juez, proyectando seriedad. Era teatro, y pensaban que el público se lo creería. Entonces Daniel se levantó. No se apresuró. Su voz era tranquila, deliberada. Señoría, este caso no trata sobre competencia. Trata sobre codicia. Expuso las pruebas una por una, cada prueba como un martillazo. El intento fraudulento en el banco. Mensajes de texto de Ethan llenos de condescendencia, burlándose de mi capacidad para manejar el dinero. Cartas de mis padres proponiendo que compartiera la herencia canalizando activos a sus cuentas. Las estipulaciones en el testamento de mi abuelo, férreas, notariadas, explícitas en que nadie más que yo debía administrar el patrimonio. El juzgado se fue silenciando con cada revelación. Mis padres se removieron en sus asientos, su confianza resquebrajándose. La arrogancia de Ethan vaciló cuando Daniel proyectó uno de sus mensajes en la pantalla: te ahogarás en 5.000 millones, Maddie. Mejor deja que papá se encargue. Entonces Daniel asestó el golpe final. Levantó un cuaderno de cuero gastado, con los bordes deshilachados. Esto me fue confiado por el propio William Parker.
Dentro están sus notas manuscritas, sus preocupaciones, su previsión. Anticipó exactamente esta situación. Permítame leer un pasaje. Pasó a la última página, su voz firme mientras recitaba: si intentan tomar lo que no es suyo, será prueba suficiente de por qué elegí a Madison. Ella ha soportado su crueldad, se ha elevado por encima de su negligencia y ha demostrado ser más fuerte de lo que jamás imaginaron. Mi patrimonio es solo suyo, no para ser compartido con aquellos que la repudiaron. Las palabras resonaron en la sala como un veredicto antes del veredicto. Vi a mi madre palidecer, su mano congelada a medio agarrar sus perlas, los puños de mi padre, apretados contra la mesa. Los ojos de Ethan se desviaron hacia el suelo, su mandíbula tensa. La juez se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Luego, con una voz nítida y final, dijo: la petición es denegada. El patrimonio permanece únicamente bajo el control de Madison Parker. Además, este tribunal advierte a los peticionarios contra cualquier intento futuro de socavar los deseos explícitos del difunto. Este asunto está cerrado. Terminó en menos de una hora, pero pareció una vida entera. Cuando el mazo golpeó, la fachada de mis padres se hizo añicos por completo. Mi madre se volvió hacia mí, su voz temblando con falsa calidez. Cariño, no entiendes la presión que es esto. Solo queríamos protegerte. Me mantuve tranquila de una manera que no lo había estado en años. No, queríais protegeros a vosotros mismos. El abuelo lo sabía. Y ahora todos los demás también lo saben. Su mano quedó suspendida en el aire y luego cayó. Mi padre murmuró algo por lo bajo, pero no pudo mirarme a los ojos. Ethan se adelantó furioso, sus tacones resonando como disparos contra el suelo de mármol. Salí de ese juzgado con la cabeza alta, el peso de años levantándose de mis hombros. Por primera vez, no era la marginada, la fracasada, el chivo expiatorio. Era la heredera que mi abuelo había elegido y lo único que mis padres nunca más podrían controlar. Pero mientras salía a la luz del sol, una verdad ardía en mi pecho. Esto no era el final. La batalla legal estaba ganada, sí, pero las consecuencias, las reputaciones destruidas, las relaciones rotas, apenas comenzaban. Y yo estaba preparada para ello. El veredicto podría haber puesto fin a la batalla legal, pero las consecuencias se desarrollaron lentamente, como fichas de dominó cayendo una tras otra. Mis padres habían entrado pavoneándose en ese juzgado, creyendo que podían doblegar el mundo a su voluntad, de la misma manera que me doblegaron a mí cuando era joven. El fallo de la juez había hecho más que denegar su petición, había arrancado las máscaras que habían llevado durante décadas. Comenzó de a poco. El círculo de mi madre en el club de campo de repente se volvió frío. Donde antes era la reina de los chismes y los almuerzos, ahora las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba en la sala. Oí susurros de conocidos. No teníamos ni idea de lo cruelmente que trataron a Madison. Es una vergüenza. Intentó restarle importancia con sonrisas frágiles, pero ni siquiera ella podía ocultar la humillación. A mi padre no le fue mejor. La noticia del caso judicial se extendió por su empresa como la pólvora. Clientes que antes confiaban en su experiencia en finanzas comenzaron a distanciarse. Las reuniones se cancelaron. Finalmente, me enteré de que le habían animado a tomar una jubilación anticipada. Para un hombre cuya identidad entera estaba envuelta en la autoridad profesional, la salida forzada fue un golpe demoledor. Y Ethan, la caída de Ethan fue la más pronunciada. Todo su estatus social se había construido sobre la base de ser el niño de oro, el hijo favorito, el heredero natural. Pero después de que el tribunal expusiera el intento de fraude y esos mensajes de texto arrogantes, la gente lo vio por lo que realmente era, un privilegiado, arrogante y vacío. Su novia lo dejó. Las invitaciones a fiestas se agotaron. Pronto me llegó la noticia de que se había mudado de nuevo con nuestros padres. 3 egos rotos bajo un mismo techo, alimentándose de la amargura de los demás. Mientras tanto, mi mundo se expandió de maneras que nunca me había atrevido a imaginar. Me entregué al trabajo y a las causas que le habían importado a mi abuelo. La junta benéfica se convirtió en algo más grande, y comencé a desempeñar un papel de liderazgo. Por primera vez, la gente buscaba mi voz, no para descartarla, sino para escuchar. Respeto, no a regañadientes, no condicional, respeto real.
Invertí con cuidado, siguiendo el plan firme de Robert. Mi casa se convirtió en más que un refugio, se convirtió en la prueba de que nadie podría volver a echarme. Cada vez que giraba la llave en la cerradura, recordaba lo lejos que había llegado. Pero el momento más poderoso llegó en silencio. Una noche, pasé en coche por la casa de mis padres, la misma casa de la que me habían exiliado en mi 18º cumpleaños. La luz del porche estaba encendida, pero el césped estaba descuidado, las persianas descoloridas, la pintura descascarada. Parecía cansada, desgastada, casi como la gente de dentro. Aparqué al otro lado de la calle, los recuerdos inundándome. La noche en que organizaron mi exilio, los años de burla, las interminables comparaciones con Ethan. Durante tanto tiempo, esa casa había sido un monumento a mi fracaso. Pero ahora no sentía nada más que claridad. No me habían destruido. Me habían forjado. Bajé la ventanilla, el aire fresco de la noche rozando mi cara, y susurré palabras que nunca me había atrevido a pronunciar antes. El abuelo tenía razón. Yo decido lo que valgo. Con eso, puse el coche en marcha y me alejé, dejando atrás la casa, los fantasmas y el poder que una vez tuvieron sobre mí. La verdadera venganza no estaba en humillarlos públicamente. No estaba en los miles de millones en mis cuentas. Estaba en esta libertad, la certeza de que ya no necesitaba su aprobación, su amor o su validación. Ellos me habían apartado de sus vidas cuando tenía 18 años. Ahora, yo finalmente los había apartado de la mía.